Doctor Antonio Gallardo, qué gusto saludarlo y verlo, espero se encuentre muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, el gusto es mío, estimado Stalin, estar en este programa de Radio Atalaya, de Sin Amarres. Muy bien. Doctor, queremos desde su expertise, de su experiencia, usted fue miembro de la Corte Constitucional, antes fiscal del Guayas, y por su experiencia queremos un poco entender el alcance de las resoluciones que ha hecho pública la Corte Constitucional, ¿no? Respecto a las polémicas leyes, y digo polémicas porque estas leyes desde el comienzo, cuando se debatían en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, ya tenían impugnaciones y criterios, ¿no? En el sentido de que había algunas inconstitucionalidades inmersas en el texto de estas leyes. Estas leyes son aquellas que tienen que ver con la Ley de Solidaridad Nacional e Inteligencia e Integridad Pública. ¿Cuál es el alcance de la resolución de la Corte Constitucional? ¿Deja sin vigencia esta ley o es transitoria la resolución? ¿Es momentánea? ¿Qué va a pasar? Buenos días y bienvenido. Sí, muchas gracias. Vea, la Corte Constitucional, a través de sus salas de admisión, admitió a trámite las demandas de inconstitucionalidad a las tres leyes: solidaridad, inteligencia e integridad. Y consideró que algunas disposiciones que contienen estas tres leyes, en especial la de solidaridad e inteligencia, había artículos que se demandó su inconstitucionalidad, y a ciertos artículos, no a todos, consideró que era necesario suspenderlas temporalmente su vigencia, porque son leyes que están en vigencia hasta que se resuelva el fondo de estas demandas de inconstitucionalidad. Es decir, están suspendidas por un lapso de tiempo indeterminado estas leyes. Es decir, el cuerpo normativo de las leyes, están las demás leyes en pleno rigor, en plena vigencia, pero estas leyes que la Corte Constitucional, como medida cautelar, dispuso su suspensión mientras se tramita estas demandas de inconstitucionalidad, están suspendidas, no pueden aplicarse, no existen jurídicamente de manera temporal hasta que la Corte Constitucional tome una definición sobre el tema, ya una vez que sea abordado por el Pleno de la Corte Constitucional. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, no están en vigencia más de 20 artículos de estas leyes, especialmente de la ley de inteligencia y de la ley de solidaridad. En cambio, de la ley de integridad pública, solamente una disposición transitoria, la 11ª, es la única que está suspendida, que tiene que ver con el tema de que las cooperativas deben convertirse en bancos. Y en el tema de seguridad, ¿cuáles son los que están suspendidos? Bien, en el tema de porque las dos hablan, la ley de seguridad y la ley de inteligencia. En la ley de solidaridad, vamos a analizar esa, Esa. la Corte Constitucional ha dado una suspensión temporal de lo que es la definición de conflicto armado interno, la definición de los grupos armados organizados, los bienes que se consideran como objetivos militares y el indulto presidencial en el marco de un conflicto armado interno. Esta ley, el presidente siempre ha insistido en el tema de que en el Ecuador hay un conflicto armado interno, y la Corte Constitucional, en entrevistas que he tenido con usted en ocasiones anteriores, Bueno, siempre lo he dicho, la Corte Constitucional siempre le dijo al presidente que en el Ecuador no había un conflicto armado interno, y cuando el presidente pedía los estados de emergencia por la causal de conflicto armado interno o por grave conmoción interna, solo le daba por la grave conmoción interna y nunca por el conflicto armado interno. Y es más, le llamó la atención al presidente por varias ocasiones diciéndole que no invoque eso, porque de acuerdo a los precedentes de la Corte Constitucional y también a regulaciones internacionales, en el Ecuador no existe un conflicto armado interno, pero el presidente, a través de esta ley, quiso crearlo o dictaminarlo o definirlo como tal dentro del país. Entonces, esta ley le han dado en el corazón, así como una puñalada en el corazón, en la suspensión, porque es lo medular, el tema del pero, conflicto armado interno. pero lo han dado en Es, el corazón, en el corazón del presidente Daniel Noboa o en el corazón de los ciudadanos porque se quedan un poco, según el Ejecutivo,
sin las herramientas contundentes, eficaces y oportunas para el combate directo al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Qué No, comentario le merece esto? no, yo le puedo decir que da un corazón, una puñada en el corazón a la ley como tal, ¿no? A la ley Porque como tal. este es O el sea, pero motor, el motor. es una puñalada de muerte, pues. Sí, o sea, transitoria. Le ha dado ahí, lo ha dado Hay muerte transitoria, o sea, lo ha dejado paralizado ahí, está en terapia intensiva paralizado. ahorita. Ya, está en terapia, ya. Digamos que así. Qué Hay buena. que ver si lo reaviva o no la Corte Constitucional. En cambio, en No, la no. otra ley, en la ley de inteligencia, ha dejado sin efecto disposiciones muy cuestionadas por la gran mayoría de abogados que conocemos de derecho constitucional y de derecho penal en cuanto a las atribuciones de un ente, de un organismo creado en esa ley que podía ahora intervenir teléfonos, intervenir cuentas, mensajes y sin una disposición legal. Prácticamente suspende todas estas disposiciones que permitían a un organismo especial el poder interceptar llamadas de teléfono, pedir comunicaciones, en fin, situaciones que en la Constitución establece claramente que solamente un juez puede ordenar estas medidas y aquí se está eliminando los jueces y que sean otros organismos o instancias de organismos que no son jueces que puedan ordenar estas medidas. Entonces, eso es en Eso, resumen, eso, y ahí es eso donde más, está prohibido por el orden constitucional. claro, así es. Entonces, esta cuestión de información, de agentes encubiertos, cambios de cédula, etcétera, eso, como fue hecho en una ley económica urgente, no tenía nada que ver lo uno con lo otro. Ese es el problema de estas leyes, estimado Stalin Que y no había estimados unidad amigos de Radio Atalaya. La Corte Constitucional, y siempre lo dijo, esto era la crónica de una inconstitucionalidad anunciada. La Corte Constitucional ha sido claro en fallos anteriores de cuando hay las leyes económicas urgentes, y de acuerdo a lo que dice la Constitución, tiene que ser sobre una sola materia o materias unidad, conexas. eso es lo que hablan de la unidad de materia, ¿no? Claro, entonces acá no, aquí en una ley trataron temas adolescentes, de la Corte Nacional, de inteligencia, Y aquí en Fuerzas el país Armadas, estamos y acostumbrados a casi nada probar. de lo que era Oiga, lo Antonio, pero económico urgente. Espérese, es lo que, económico urgente no hay, o sea, la Corte Constitucional ha claro, dicho, tiene que, para que sea económico urgente, debe ser algo apremiante en lo económico. Bueno, hay un terremoto y se requieren impuestos, hay una pandemia, se requieren impuestos urgentes. Eso es algo económico urgente, pero aquí hay situaciones que no lo son. Entonces la Corte Constitucional como garante, como guardián de la Constitución, cumpliendo con su rol, no político, creo yo, sino técnico, jurídico, ha suspendido algunas disposiciones y en el final veremos que la gran mayoría de estas disposiciones serán declaradas inconstitucionales y serán expulsadas del ordenamiento jurídico por violar claramente expresas disposiciones constitucionales. hábleme del artículo 436 de la Constitución que dice que choca con la versión del gobierno, ¿no? Porque manda que los magistrados conozcan y resuelvan acciones públicas de inconstitucionalidad por el fondo y por la forma. Claro, o sea, por el fondo es el tema, como se dice la palabra, el fondo, el análisis de los artículos, lo que dice un artículo en cuanto a si está en contra de la Constitución. Eso es el fondo. La forma es las cuestiones formales. Por ejemplo, esto de que no hay unidad de materia, si se hizo los debates o no como correspondían en la asamblea, si se hizo adiciones fuera del marco jurídico cuando se hacen en la asamblea. Eso es lo formal. Entonces, la Corte Constitucional tiene que hacer un análisis de la forma, que donde es la forma es toda la ley. ¿Ya? Si dice no hay unidad Claro, jurisdiccional, toda perdón, la de ley. materia, se va bajo toda la ley. En cambio, de fondo Eh, puede decir, bueno, si está en vigencia la ley, solo estos y tales artículos serán expulsados definitivamente. O sea, la Corte Constitucional tiene en sus manos esto. Es más, le aclaro algo, sociólogo Stalin Poveda, se admitieron algunas de las demandas, faltan algunas más ser admitidas y no sería nada raro que hayan nuevas, ¿cómo se llama?, suspensiones o medidas cautelares de suspensión de que sigan en vigencia algunas leyes más, algunos artículos, perdón. O sea, han sido admitidas a trámite algunas de las demandas Tres, de constitucional, no todas, que después claro, tendrán que solo ser tres han sido acumuladas. admitidas, así es. Ya. Y ahí, y bueno, y entonces las que vienen tienen que tener una nueva motivación para que de pronto otros artículos también se queden sin efecto. ¿Qué? Claro, o sea, puede la sala de admisión decir, bueno, vamos a admitir, por ejemplo, hay una demanda que es de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia
otros de la UNE, donde pueden decir, ¿sabe qué? El tema de las evaluaciones se suspende, el tema de la emergencia en la función judicial se suspende, etcétera, etcétera, ¿no? De los nuevos tipos penales, etcétera. Entonces puede haber una situación de que algunos artículos de esta ley, de acuerdo a las otras demandas que aún no han sido admitidas a trámite, también de pronto puede ser que sean, ¿cómo se llama?, suspendidas como medida cautelar temporalmente algunas disposiciones. O sea, no nos llamaría la atención. En ese ámbito, ¿no? En el ámbito de la educación y todas estas cosas. Bueno, ahora quisiéramos un poco mirar qué tipo de relación podría tener el pronunciamiento de la Corte Constitucional con haber incluido una pregunta en la propuesta de convocatoria a consulta popular de que los magistrados de la Corte Constitucional también estén inmersos en el control político a nivel de la Asamblea. Bien, bueno, ¿Qué, la Corte qué lectura tiene Constitucional, usted? claro, es la que va cuando llega ya, porque aún no ha llegado nada. Esto simplemente es un boletín de prensa del presidente indicando qué preguntas va a hacer. No han llegado, no hay los anexos, no hay toda la cuestión formal que se necesita para presentar. Simplemente son ideas del presidente que dice, voy a lanzar estas preguntas, pero no sabemos el contexto bajo qué parámetros. Ahí, por ejemplo, quiere cambiar el Consejo de Participación, pero no dice cómo va a definirse la situación con Contraloría, Defensoría Correcto. Pública y algo más. No, no se sabe, A no ver, sabemos. pero en el caso de los Ya, a jueces eso de la voy, Corte a eso voy. Constitucional, dígame si se da, por ejemplo, ¿es una reforma, es una enmienda, no? ¿O es una reforma parcial que sería la enmienda, no? O sea, ¿qué características tendría? Bueno, esto sería una reforma parcial e inclusive podría ser un tema de ir a una asamblea constituyente. Eso lo va a definir la Corte Constitucional. Mire, más allá de todo, yo quiero darle un concepto personal. ¿Cómo no? Eh, yo personalmente creo que la Corte Constitucional sí debe tener algún tipo de control. No puede ser un Usted lo ha semidios dicho, que usted lo ha puede dicho hacer, lo he dicho varias veces, que en puede hacer lo otra, que le en da la otros. regalada gana. Así es. Pero ir a un juicio político, no. ¿Por qué? Porque ahí en la asamblea vemos la calidad de asambleístas que tenemos, desgraciadamente, y esto es algo muy técnico, muy jurídico, constitucional. Debería crearse de pronto, eso puede plantear el presidente, una instancia que no sea política, que sea jurídica, que sea técnica, que tenga el poder de evaluar las resoluciones de la Corte Constitucional y sancionar a los jueces. Se me ocurre algo, ex jueces de la Corte Constitucional formando un organismo técnico, jurídico, no de apelación, sino de revisión de las actuaciones de los jueces de la Corte Constitucional. Que sepan los jueces de la Corte Constitucional que no pueden hacer lo que les da la gana, que sepan que sus fallos pueden ser no revisados desde el punto de vista de cambiarlo, no hacer otra instancia, sino de sus actuaciones, de decir, bueno, este fallo no lo podemos cambiar, pero los jueces actuaron incorrectamente, se podría seguir algún tipo de acción al respecto, pero este juez va a ser sancionado, puede ser destituido, puede ser multado, etcétera. Porque no puede ser que alguien no tenga control de nada. Los jueces de la Corte Constitucional están exentos de control político, de ser enjuiciados penalmente por sus actuaciones como jueces, por sus fallos, pero entonces algo deben responder ellos, todos los ecuatorianos debemos responder, pero a juicio político no. ¿Por qué? Porque se va el presidente de turno, si tiene control en la asamblea, va a amenazar a cada rato a los jueces de la Corte Constitucional de decir, bueno, ustedes no me hacen esto, yo les llamo un juicio político. Entonces, los jueces van a tener que actuar de acuerdo a un vaivén político de que hago esto para que no me hagas el juicio político y no me vote. Entonces, eso Correcto. no puede ser. Y peor con esa categoría de asambleístas que tenemos ahora, muchos de ellos, como este muchachito que estaba escribiendo dibujitos mientras estábamos en asamblea. No puede un muchachito así de esa categoría estar conociendo un fallo de la Corte Correcto. Constitucional para destituir a los jueces de la Corte Constitucional. Pues sería absurdo y Correcto. ridículo. En otras palabras, estaríamos oficializando el chantaje y la extorsión política. Claro, sí. Ah, Entonces, no, no, eso no puede ser. Los jueces de eso la no puede ser. Constitución deben estar blindados en sus resoluciones de no tener chantajes políticos, pero sí en un momento determinado que sean revisadas sus actuaciones, no sus Ya. fallos, sus actuaciones ante un ente superior ¿Quién las técnico, revisa? jurídico y no constitucional. Ese ente superior es el que no lo tenemos, porque no se Sí, da una revisión política, sino técnica, no dentro del marco constituido, dentro del principio de la ley. Pero ¿quién los claro. revisa? No está, no hay ese organismo. No lo hay. Por ejemplo, mire,
la Corte Constitucional, que no es un lechado de virtudes, lo aclaro, ¿eh? Yo he sido uno de los más críticos a esta Corte Constitucional, pero no puedo estar alejado de lo que es la institucionalidad. Es Por ejemplo, importante. en la Constitución está que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así es. No tengo nada en contra de los grupos LTV, yo tengo amigos, clientes que son de estos grupos, ¿no? Y no los discrimino. Pero ellos dijeron, no, que sí se podía. O sea, cambiaron la constitución. Eso no puede ser. O sea, la constitución dice cosas de manera clara, categórica, y si los jueces de la Corte Constitucional que tienen sus ideas, su filosofía, sus cuestiones teóricas, filosóficas, aprovechando el cargo, hacen esos cambios por encima de lo que y en contra de lo que dice la Constitución y quedan en vigencia, eso no puede ser. Porque tiene que Entonces, haber en control y diga, oiga, están equivocados, usted no de pudo ahí, actuar, inclusive para recusar a los jueces correcto. que hay jueces que van con sus ideas a la Corte Constitucional y son conocidos y conocen el fondo de temas que tienen que ver con sus conflictos de intereses en cuanto a lo que piensan, ya son pro aborto y van a la Corte y van a ir a favor de que haya el aborto, por poner un ejemplo. Eso no puede ser, deben ser independientes, imparciales. Por esas discrecionalidades ideológicas es que a nivel de la opinión pública consideran que deben de ser sometidos a un control los miembros de la Corte Constitucional, pero usted lo ha aclarado. No puede ser un control político porque estaríamos normalizando la politización, ¿no es cierto?, de la justicia. Tiene que ser la creación de un organismo técnico. El tema es quién le pone el cascabel al gato, cómo se conformaría, quiénes lo conformarían, porque tiene que haber efectivamente un control, porque muchos miembros de la Corte Constitucional, en el marco de su ideología que practican sobre el progresismo de derecho, han dicho que ellos actúan en referencia y en función de lo que está establecido en el orden constitucional, que es una constitución garantista y progresista de derecho. Claro, bueno, ese organismo técnico puede ser parte de la consulta popular del señor presidente de la Ah, República. puede Claro, podría solicitar. poner, en vez de Perfecto. irse a un juicio político, a una actuación a una, podríamos decir, verificación de sus actuaciones y posible sanción y hasta destitución. ¿Ya? Entonces, el organismo técnico, ejemplo, puede ser ex jueces de la Corte Constitucional, ex presidentes de la Corte Nacional de Justicia, o sea, de esa categoría, decanos o rectores de universidad, ex rectores o decanos de universidad, o sea, Correcto. eminentemente técnico, jurídico, expertos en materia constitucional que puedan revisar las actuaciones y decir, actuaron correctamente o actuaron incorrectamente y por lo tanto deben ser sancionados, deben ser destituidos, algo así por el estilo. Debe haber eso, o sea, cosa que los jueces de la Corte Constitucional en actuaciones van a decir, bueno, yo me cuido, no voy a sobrepasarme de mi ideología, por más que me guste esto, sino que tengo que estar enmarcado en la Constitución porque tengo a alguien encima que puede revisar mis actuaciones y puedo ser objeto de una sanción. Pero no puede ser en la actualidad como está ahora, y lo he criticado, que no tienen que rendir cuentas a nadie y pueden hacer, como dijo el expresidente Bucara, lo que les dé la regalada gana. Eso tampoco puede ser así. Eso Claro, yo no puedo defenderlo jamás. claro. Eh, le pregunto a usted, por su conocimiento, ¿hay en América Latina o en otros países alguna experiencia de que los magistrados de la Corte Constitucional sean elegidos por voto popular? Bueno, la única experiencia que tenemos no de Corte Constitucional y ha sido muy criticado es en México. En México hubo una elección popular para escoger a los jueces. A los jueces. Y Ah, claro, y fue un escándalo, algunos que han sido financiados hasta por el supuestamente narcotráfico. por mafias políticas, el narcotráfico, han sido abogados de personas peligrosas. Eso no queda bien No claro lo porque la garantiza. ciudadanía no sabe. La ciudadanía no conoce quién es un juez probo o quién es alguien que puede ser juez, sino quién es popular, qué partido los pisa. Yo creo que Claro. esa no podría ser una buena Y, salida. y aquí en el Ecuador tenemos una experiencia negativa con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro. Así Fuimos, es, mire, ha fuimos sido de un extremo a fracaso. extremo. Ajá. Pablo, yo apoyaré esa pregunta de que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana. Siempre también he criticado esa institución, debe desaparecer. Y Debemos a- volver como en el pasado, que el presidente de la República enviaba las ternas a la Asamblea y la Asamblea escogía al primero o si había problemas con el primero al segundo. Pero no puede seguir esta situación de supuestos concursos en donde antes que haya el concurso antes que se haga la notificación a la prensa, por la prensa a la ciudadanía, ya se sabe quién va a ganar. Eso es una ridiculez, es una mentira, una falacia.
ya ahorita ya se sabe quién va a ser algunos candidatos, ya se sabe quiénes van a ganar, y eso es una burla para el pueblo ecuatoriano. Mejor que sea algo formal, que el presidente coja y mande una terna y ahí se escoja en la asamblea quién queda. Correcto. Hagamos un esfuerzo para terminar este programa. Este es un diálogo con el doctor Antonio Gallardo, hablando sobre el alcance de la resolución que ha tenido la Corte Constitucional respecto a las leyes de solidaridad, inteligencia, seguridad, inteligencia y otras. Hagamos un ejercicio y yo insisto, si se pone en una consulta, poner o crear un comité, llámele como le llame, una estructura de vigilancia, control y de auditoría de las resoluciones de la Corte Constitucional, cómo sería su representación? O sea, vendrían también desde las distintas entidades que hoy están en la función de transparencia. ¿Cómo será? Claro, podría ser aquello vía de que poner muy estrictos quiénes pueden ser los nominados. Ejemplo, ex jueces de la Corte Constitucional, ex presidentes de la Corte Nacional de Justicia, ya ex rectores o rectores o decanos de facultades de derecho. O sea, debe tener ese target. O Correcto, personas que tengan muchas publicaciones y sean personas muy ilustradas en derecho constitucional. Entonces, solo ese tipo, no es que van a poner a uno, al otro, porque es abogado, no, debe tener parámetros muy estrictos porque son los que van a controlar los actos de la Corte Constitucional. correcto. Entonces, deben ser sometidos de diferentes formas.